Dios los bendiga, hermanos que nos escuchan a través de este medio. Eh, Vamos a iniciar con este programa que se llama Cantando con Entendimiento y es acerca de analizar las canciones que cantamos domingo tras domingo, culto tras culto, para tener un mayor entendimiento. Esto surgió del versículo 1 de Corintios, capítulo número 10, versículo 14. 14, perdón, versículo número 15, 14, 15, que dice que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Y en esta tarde vamos a analizar la canción de Alaba al Padre, que es la versión que tocamos, si no mal recuerdo, Abdiel, es de En Espíritu y en Verdad. Sí, es en espíritu y en verdad. No sé si sea originalmente, no sé si usted sepa de quién es No, originalmente. creo que la versión en inglés es de Chris Tolly. Ah, ok. Bueno, entonces vamos a analizar esta traducción de la versión original que, que fue a cargo pues de En Espíritu y en Verdad. Y dice, el primer verso dice, Dios soberano sin pecar, te adora toda tu creación. Eh, Damos la bienvenida a Samuel. Eh, el comentario que tengas tú acerca de este verso 1, Samuel, y en general, ¿verdad? Y quisiera que me pudieras especificar un poco eh, esta parte de que te adora toda tu creación. ¿Es algo que sucede realmente? ¿Es algo que podemos encontrar en la Biblia que pasa por parte de la creación? Un saludo para todos. Esta primera parte es interesante. Habla de una de las características de Dios. Creo que es una de las más importantes y de las que a veces es más difícil para el ser humano comprender, que es la soberanía de Dios, lo cual significa que Él hace lo que Él quiere. eh, Él así de fácil, sin más explicaciones, simplemente él hace lo que él quiere y punto. Y se le agrega la parte sin pecar, obviamente. Sabemos que el pecado va en contra de la misma naturaleza de Dios, eh, con lo cual esto queda perfectamente explicado. Y la parte de te adora toda tu creación es una parte que al menos a mí me causa conflicto porque uh, no, es un hecho que no toda la creación adora a Dios, entonces no sé en qué se hayan basado los autores para poner esta letra. Entonces, una de las partes que a mí me causa conflicto, que no, por más que le doy vueltas, pues yo creo que podemos llegar a un acuerdo de que no hay ninguna base para decir que toda la creación uh, adora a Dios. No sé ustedes cómo vean este respecto, si alguna explicación pudieran tener de esto, porque a Ah, mí no, simplemente no. Abdiel, no sé usted si se le venga algo a la mente, algo así específico en la escritura. Pues se había tocado algo parecido en semanas pasadas respecto a esto. Porque sí, lo más cercano que se comentaba en la palabra acerca de la creación alabando a Dios era sobre el Salmo 148, me parece, donde es una exhortación a alabar a Dios de parte de todos, desde los ángeles, desde los cielos hasta la creación misma, el ser humano, todo está encerrado en ese salmo, pero a manera de exhortación, y no lo afirma en ninguna parte, ni en la escritura, de que la creación esté adorando al Señor. Quizás se me viene a la mente que en Romanos, cuando menciona que su eterno poder y deidad son visibles en la creación, podríamos decir que lo que sí es verdad es que la deidad de Dios es visible en la creación. Quizás no esté cumpliendo
con su propósito de adorar a Dios, porque vivimos en una tierra ya corrupta, una tierra ya contaminada por el pecado, y pues la misma tierra está, la misma creación está esperando que sea restaurada. Entonces creo que a causa del pecado, la creación misma también fue afectada en este aspecto, y aunque podemos ver y se puede ver la gloria de Dios en la creación, sí es difícil afirmar pues que la misma creación esté cumpliendo con ese propósito de adorar a Dios. Lo que sí estoy en lo que sí estoy más seguro es en que en la creación podemos ver el poder de Dios. En la creación podemos, a través de ver la creación, podemos nosotros llegar a darle gloria y a adorar a Dios. Sí, está, por ahí está eso. Bueno, pues puede dar a debate. Los invitamos, por cierto, si tienen alguna opinión acerca de esto, algo que se nos pase a nosotros, pues es bienvenido en los comentarios a hacerlos. Entonces sí, ahí por ahí sí está medio conflictiva esta frase, ¿no? De te adora toda tu creación. Porque incluso pudiéramos, aunque la creación, no los seres humanos, excluyendo a los seres humanos, no sé, los árboles, todo lo que tiene vida, todo lo que respire, alabar a Dios, pero aquí dice toda tu creación, entonces se incluye a todos los seres humanos, y evidentemente no todos los seres humanos adoran al Dios soberano sin pecar, que está hablando la canción. Después en el verso... Sí, Samuel. Y también se te está pasando que los demonios y Satanás también son creación de Dios. Sí, y esa es parte también. Esa parte también es muy, muy interesante, que obviamente, pues no creo que... ¿No adoran? Que adoren. Dice la escritura que creen y tiemblan, pero no dice como tal que rindan adoración al Dios soberano sin pecar. En el verso 1 sigue diciendo, delante de tu trono cae a ti toda la adoración. No sé si aquí es caen o es cae a ti toda la adoración. Porque creo que, me imagino que es cae, ¿no? Porque si no, no tendría sentido. O caen, ¿qué caen? Yo creo que se refiere a todo, a como en general, delante de tu Ok, trono. delante de tu trono caen así todos, ¿no? Ujú. Sí, me Pero parece que sí. tendría sentido porque... Y luego la otra frase, a ti toda la hora. Ok, ya. Pues sí, podría tener sentido. Me haría más sentido a mí, se me haría más fácil si dijera Kai, ¿verdad? Pero bueno. Dice la segunda parte del verso, Abdiel dice, delante de tu trono cae a ti toda la adoración. Si lo tomamos en contexto, viene hablando de la creación. Sí. Y luego dice, delante de tu trono caen. No sé, también ahí a lo mejor su comentario, porque sí está medio complejo aquí la estructura. Pudiéramos, bueno, no sé, el autor pudiera haberse referido a que ante la presencia de Dios, ante su trono, todo se rinde, todo se postra, todo se humilla. Y buscando aquí algunos versículos referente a esto, encontré el Salmo 68:8, que dice, tembló la tierra, también se derramaron los cielos ante la presencia de Dios. El Sinaí mismo tembló delante de Dios, el Dios de Israel. El Salmo 104:32 también dice de esta manera, Él mira la tierra y ella tiembla, toca los montes y humean. Lo que sí es cierto es que la presencia de Dios, yo creo que no hay nada que se pueda sostener si nuestro Dios, que es un Dios que hizo toda la creación, que con su poder, con el poder de su voz solamente hizo los cielos y la tierra. Yo creo que con sola su presencia hace que toda la tierra tiemble y se postre. Yo creo que no nos imaginaríamos cómo sería contemplar la presencia de Dios en todo su esplendor, porque sería algo temible, algo terrible, algo, pues nadie se pudiera sostener de pie ante la gloriosa presencia de Dios.
no hay nada tan glorioso creado que se pueda comparar a Él. Entonces, yo creo que esta afirmación que hace esta parte del verso nos pone, pues nos pone en esa perspectiva de que delante de la presencia de Dios debería de arrodillarme, debo de postrarme, porque muchas veces eh, menospreciamos esa presencia del Señor. Eh, Quizás no nos hemos imaginado cómo lo fue cuando estaba el monte humeando, cuando el pueblo de Israel no quiso acercarse a la presencia de Dios y prefirió que Moisés fuera el que se acercara y hablara con el Señor. Pero es algo que a mi parecer es muy importante que tomemos en cuenta, sabiendo que delante de, si los montes, si todo lo creado no puede resistir a la presencia de Dios, nosotros qué somos para anteponernos, para no querer doblar nuestras rodillas, para no querer reconocer la presencia de Dios. Entonces yo creo que pues este verso es para reflexionar, sobre todo por eso, sobre todo porque casi toda la creación reconoce la presencia de Dios, menos el ser humano. El ser humano es el único ser creado que no se postra, que no le dio gloria a Dios, como dice en Romanos. Entonces, pues nosotros deberíamos de tener en cuenta eso, que al momento de que esté la presencia de Dios, reconocer que nosotros no somos nada delante de Él y rendirle a Él toda la adoración. Samuel, ¿no tienes por ahí la original que nos puedas ayudar con la traducción? Para ver qué tan fidedigna, pudiéramos decir, es la traducción que hizo el grupo de Espíritu y en verdad. Sabes que la he estado buscando desde que la escribí a ver si encontraba algo, pero no he encontrado cuál, eh, no he encontrado nada. Incluso busqué los créditos de la canción en espíritu y en verdad y no viene autor ni nada, no he encontrado nada. Me parece que en inglés, Samuel, se llama Praise the Father, Praise the Son. Por si la puedes encontrar con ese título. Por lo pronto, en lo que la encuentra a Samuel, si la puede buscar, continuamos, dice el verso 1. Bueno, sería el verso 2, ¿no? Ya. Dice, en sufrimiento y tempestad, bajo tus alas estaré. Tu comentario, Samuel, acerca de esta tercera parte del verso o el verso 2, la primera parte, como se quiera ver. Este me llama mucho la atención a mí, ¿verdad? La parte de bajo tus alas estaré. Eh, no sé si se pueda de pronto am, malinterpretar con este tipo de evangelio de prosperidad, etcétera, etcétera. Porque es esta parte donde todo está bien, donde no pasa nada a pesar del sufrimiento y la tempestad. Eh, Como un lugar seguro, por así decirlo, pero según yo, en la escritura cuando habla de esto, hay algo de parte de nosotros que tenemos que hacer como tal. Pues sí, se presta mucho a un evangelio que lleva muchos años predicándose. Incluso antes de que el evangelio de la prosperidad entrara de lleno, yo recuerdo cuando yo era chico, pues, que ya pasó bastante tiempo, la predicación que se decía a la gente era esta: acércate a Dios para que ya no sufras, para que ya no tengas problemas, para que seas feliz. Incluso había canciones eh, que hacían referencia a esto. Y yo no sé hasta dónde esto sea cierto, porque si vemos la vida de los primeros cristianos, pues no se cumplió con ninguno de ellos, ni se les acabaron los problemas, ni fueron felices, digo felices en el sentido humano, pues al contrario, eran perseguidos, eran muertos, eran martirizados. Entonces,
si bien se puede prestar para esto, también creo que hay versículos como el versículo que es el que se menciona cuando se terminan los cultos, el Salmo 91, que habla de esto, de habitar en esta parte. Y como bien mencionas, es no cualquier persona puede habitar al abrigo del Altísimo. Incluso es algo que el ser humano tiene que hacer. Así dice el Salmo: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Eh, eh, la persona es la que tiene que ir hacia el Altísimo. Tiene que estar ahí cerca. Esto se refiere obviamente a estar uh, cerca de Dios, y en el Salmo 91 lo menciona, esta parte de esta figura, se pudiera decir eso, porque es una figura. Sabemos que Dios es espíritu y no, no tiene alas, pero así lo dice en el Salmo 91: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Y de hecho todo el Salmo 91 habla de esto, de la protección de Dios, pero a mí me parece, como bien mencionas, que el ser humano tiene que estar ahí, morando continuamente bajo la sombra del Altísimo, habitando a su abrigo. Es el ser humano acercándose a Dios, estando cerca de Él. Una persona que está lejos de Dios, por la forma en que procede, obviamente no puede decir: cuando vengan los sufrimientos y cuando venga la tempestad, yo voy a estar bajo las alas de Dios. Pues no, si estás allá alejado de Dios todo el tiempo, si no lo consideras en las cosas que haces, cuando vengan los problemas y la tempestad, es imposible que te cubras con la protección de Dios, porque tú mismo te has alejado de Él. La persona tiene que estar cerca, tiene que habitar en esa cercanía con Dios, para que cuando esto pase, como dice aquí en el Salmo 91, pues Dios cubre, Dios protege. Él es el castillo fuerte, él es el que evita el terror nocturno, la saeta que huele de día. Todo esto que se menciona en el Salmo 91, eh, es, pues es una, pues no sé si llamarlo promesa, pero es una realidad de la forma en que Dios protege a las personas que moran cerca de Él continuamente. Esto no quiere decir, repito, que no va a haber problemas, porque Jesús mismo dijo que en el mundo habría aflicciones, pero también le dijo a sus discípulos que confiaran, porque Él había vencido al mundo. Entonces es la certeza de la protección de Dios, siempre y cuando, repito, moremos cerca de Él, estemos cerca de Él continuamente. No sé si pudiste encontrar la canción. Yo aquí la encontré. Y tiene mucho más Sí, sentido. sí la encontré. Ah, si nos ayudas, por favor, con la traducción, porque para mí se me hace que tiene mucho más sentido. Dice: oh soberano Dios, oh Rey sin comparación, los santos te adoran, los ángeles cantan y caen delante del trono de la gracia. A ti pertenece la adoración más alta. Estos sufrimientos, estas olas pasajeras, bajo tus alas moraré, y cada, y cada enemigo huirá. Tú eres mi esperanza y victoria. Los primeros dos versos. Tiene más sentido, ¿no? O bueno. Al menos no se presta para el problema ese que tuvimos, sobre todo porque en la parte cuando la versión de Espíritu, y en verdad pone que te adora toda la creación, es más congruente lo que dice aquí: los santos te adoran y los ángeles cantan. Sí. Y luego tiene más sentido en el fluir de la canción. Y caen delante de ti, o sea, los ángeles, los santos como tal, y a ti toda la adoración. Bueno, por último dice este verso 2, dice: tus enemigos huirán, tu nombre mi victoria es. Que esta parte también para mí tiene más sentido en inglés. Eh, o bueno, o no sé cómo la vea usted, Abdiel. En cuanto a tus enemigos,
yo lo entiendo como los enemigos de Dios huirán y dice tu nombre, mi victoria es. Sí, yo también lo entiendo de esta manera, como que los enemigos de Dios huirán. Y pues esto sí lo podemos encontrar en la palabra, que a la presencia de Dios son dispersados sus enemigos. Y la parte de tu nombre, mi victoria me parece interesante, porque es verdad que el nombre de Dios tiene mucho significado y tiene poder, pero ¿hasta qué punto el nombre de Dios nosotros lo podemos utilizar como, como si fuera el arca, me explico, como un arma o algo Sí, para conseguir? Y no con esto digo, porque creo que Jesús dijo, él mismo dijo que en su nombre podemos hacer y podríamos hacer milagros y cosas mayores que lo que él hizo. Sin embargo, no sé qué tanto esto se prestaría a precisamente lo que vienes mencionando, Abdiel, de este evangelio de la prosperidad, porque es una de las razones también por lo cual el nombre de Dios ha sido tomado en vano. Y yo creo que necesitaríamos aprender o entender eh, a usar el nombre de Dios, porque sí es un nombre que es sobre todo nombre y, y que no debe de ser utilizado a la ligera, sobre todo por nosotros, su pueblo. Y muchas veces repetimos, bueno, en todas las oraciones que decimos, las solemos terminar en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, en el nombre de Dios, amén. Y por eso mismo me vengo meditando. Entonces estaremos utilizando de la manera correcta el nombre de Dios en nuestras oraciones, en nuestras palabras, cuando lo invocamos para una lucha, para una batalla, porque el nombre de Dios tiene que ser utilizado de la manera correcta. Y pienso que sí, a través me viene a la mente cuando David se enfrenta a Goliat, sí, sí, sí. que venía precisamente en el nombre de Jehová de los ejércitos, pero era un propósito de Dios, era el propósito de Dios en la vida de David. Entonces, sí me pone a pensar, ¿para qué utilizamos el nombre de Dios? O qué victorias, como dices la canción, es la que yo quiero obtener a través Del nombre. del nombre de Dios. Sí, es interesante. Aquí yo creo que también Samuel tiene más o causa menos problemas en el original, ¿no? Porque dice, tú eres mi esperanza y mi victoria. O tú eres mi esperanza y victoria. No sé tu opinión acerca de esta parte donde en el nombre de Dios, de Cristo, de Jesús, del Espíritu Santo, se obtienen victorias. Sí, es una parte muy complicada porque incluso hay, no sé ni cómo llamarlo, una rama o una parte de personas que utilizan los nombres de Dios o el nombre de Dios o los títulos más bien, es lo correcto, casi como una fórmula mágica, por decirlo de alguna manera, que si hay una batalla, que Jehová inicie, y que si está una persona intranquila, Jehová Shalom, y empiezan a recitar como si fueran fórmulas mágicas y que hay que usar diferentes títulos para diferentes situaciones, y creo que esto es, pues es confuso. Yo no sé ni siquiera si conozcamos, perdón, el nombre de Dios, el nombre que sabemos que se perdió en la historia, el nombre que le dice a Moisés que le diga al pueblo, es un nombre que no ni siquiera estamos seguros de cómo se pronunciaba. eh, lo- entonces, sí es una parte complicada, la verdad. Sí, bueno, creo que causa menos conflicto en la original, ¿no?
No sé si estén de acuerdo. Sí, me parece que a mí me parece que está más claro y sobre todo por lo que mencionaba Abdiel, porque qué victorias estamos buscando o qué beneficios estamos Eh, buscando del nombre de Dios se puede prestar pues a muchas cosas diferentes interpretaciones. sí. Dice el coro, vamos al coro. El coro dice, alaba al Padre y al Hijo y al Santo Espíritu. Eh, ¿Qué tan viable es, Samuel, esta separación de lo que es Dios? ¿Es válido alabar al Padre solamente? ¿Es válido alabar al Hijo solamente o al Espíritu Santo? Pues como lo he mencionado antes, la Trinidad es una de las partes más complicadas de la teología porque para la mente humana no hace sentido, no hace clic que que un solo ser sean tres personas. No, no, no hay forma de explicarlo, por más que haya gente que trate de usar paralelismos y decir, no, es que el agua tiene tres estados, pero es una sola. No, no, o sea, no hay nada que se compare porque estamos hablando de tres personas que son una, ¿no? Que es un solo ser, entonces es un tema muy complicado. Lo que es verdad es que dentro de las canciones es un tema, yo no sé si por lo complicado del tema que se menciona poco la Trinidad, y aquí es llamativo que se mencione al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Eh, Incluso en la versión en inglés está todavía más claro, por decirlo de alguna manera, porque dice alaba al Padre, alaba al Hijo, alaba al Espíritu, tres en uno, haciendo referencia claramente a la Trinidad. Y pues me parece que si se alaba al Padre, al ser tres en uno, pues se alaba a toda la Trinidad. Si se alaba al Hijo, lo mismo. Si se alaba al Espíritu Santo, lo mismo. Si se alaban a las tres personas de la Trinidad, pues es lo mismo. Y repito, es un tema muy complicado la parte de la Trinidad, pero aquí se abarca y se menciona un poco en la versión, en la traducción en español y un mucho en la versión en inglés, pero sí, pues es totalmente correcto que prestemos alabanza a esto. Por lo que puede pasar es que hay gente que puede hacer con como separar y pensar que son tres cosas diferentes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es que si alabo al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se van a sentir mal, por decirlo de alguna manera, porque no los estoy alabando. Y si alabo al Hijo, no, esto son tres y es uno. Si la alabanza que recibe uno la reciben los tres. Entonces, sí está bien hacerlo así como la Trinidad y no pasa nada si mi alabanza es yo pensaría para Dios que abarca todo. Sí, es interesante. También me recordaba por ahí que hay personas que cuando antes de leer la Biblia, no sé si les ha tocado, que dicen en el nombre del Padre del Hijo y le empiezan a leer la Biblia como un tipo de, pues también como lo que mencionabas ahorita, un tipo de fórmula, por así decirlo, que creo que se va haciendo costumbre, por así decirlo, a lo largo de los años. Y se pasan esas costumbres pero hay que preguntarnos por qué y si son bíblicas y si son correctas. Dice el coro, vestido en gracia y en poder, su nombre sobre todo es. Eh, Su comentario acerca de esta parte del coro, de la segunda parte del coro, y sobre todo yo me quisiera que nos comentara acerca de la última parte, su nombre sobre todo es. Porque escrituralmente, bueno, al menos a lo que a mí se me viene a la mente, que ese nombre sobre todo se le dio a Jesús. Y aquí viene hablando, y podemos volver a lo mismo, ¿no? Que mencionaba Samuel. Sí, es tal como dices, el nombre que es sobre todo nombre, pues en la Biblia, en Filipenses lo encontramos que se le fue dado específicamente a Jesús, ese nombre que es sobre todo nombre. Y yo nomás quería recalcar antes
de mencionar esto, que es verdad que hay pocas canciones que tocan a la Trinidad. Entonces, me parece bien, me parece correcto que en esta canción haga énfasis en eso, porque es raro y generalmente el tema de las canciones es sobre una parte de las tres personas de la Trinidad, pero sí es raro cuando se menciona a la Trinidad. Y respecto a esta parte del coro, primero me llama la atención que compara dos características de Dios que pudiéramos decir son, humanamente pudiéramos decir que son, se contraponen o son opuestas, porque es el poder de Dios y su gracia. Pero sin embargo en Dios siguen siendo parte de sus virtudes, de sus características. Y es algo que a mí a veces me cuesta entenderlo, a veces me cuesta cómo puede habitar su justicia, su poder, junto con su amor, junto con su gracia, junto con su misericordia. Sin embargo, a lo largo de la escritura podemos ver, desde la creación, desde el Génesis, desde Adán y Eva, cómo se cumplió tanto su justicia, tanto su poder, tanto su misericordia como su gracia a través del juicio que Dios le dio a Adán y Eva. Entonces es algo que me llama la atención de esta parte del coro, que, que comparen estas dos características de Dios. Y respecto al nombre de Jesús, bueno, al sobrenombre, que es sobre todo nombre, sí, como vienen mencionando, es parte de Jesús, es en específico. Sin embargo, yo creo que el Padre fue el que le designó ese nombre a Jesús una vez que resucitó y que ascendió a los cielos. Entonces se le fue designado ese nombre, que es sobre todo nombre, y aparte menciona también en Filipenses que toda rodilla se va a doblar ante ese nombre. Eh, Quizás en esta parte del coro, por la traducción o por o lo complicado del fraseo, pues no pudo completarlo. No sé cómo esté la versión en inglés, pero sí aquí se está refiriendo en específico a Jesús, porque él es el que tiene el nombre sobre todo nombres, que vemos en la escritura. Sin embargo, pues también él se lo designó Dios Padre. Entonces seguimos hablando de Dios mismo, seguimos hablando de la Trinidad. Y yo creo que ahí va a tener participación también la Trinidad en esa autoridad, en ese poder que se le va a dar a Jesús, llegado el momento cuando se doble toda rodilla ante su presencia. No sé, Samuel, si tú tengas algún comentario acerca de esta parte que puede ser a lo mejor un poco controversial. Pues lo que es que sí es complicado por lo mismo de la Trinidad y de que eh, el nombre que se menciona en las escrituras es es el nombre de pues ni siquiera sabemos cuál es el nombre, porque dice que le fue dado, pero no especifica, ya lo habíamos comentado, no especifica, perdón, cuál es el nombre que se le fue dado a Jesús, ante el cual todas las rodillas y todo, pues toda la creación se va a doblar. Entonces, sí, ese es un tema difícil tratar de entender a qué se está refiriendo, si es el nombre que se le dio a Jesús o si es el nombre de Dios, porque también pudiera ser ese nombre de Dios que de ser tan sagrado y de tanto temor que tuvieron los israelitas a pronunciarlo en vano, uh, simplemente quedó, no, dejaron de pronunciarlo por completo y quedó totalmente en el olvido cuál era este nombre, cómo se pronunciaba. No, no, no hay una respuesta clara, al menos de mi parte, a qué nombre se esté refiriendo a, a, al decir que es sobre todas las cosas. Yo pudiera pensar que puede ser
para tratar de ah, que haga sentido con lo que dice de la Trinidad, que pueda ser el nombre de Dios del Antiguo Testamento, ese nombre que le dijo a Moisés en la zarza ardiente, quizás ese sea el nombre que es sobre todas las cosas. Eh, es lo que se me puede ocurrir. Entiendo lo que menciona en Filipenses 2, pero me parece que desde antes, desde el Antiguo Testamento, el nombre de Dios ya estaba sobre todas las cosas, sobre todo lo creado, eh, sobre absolutamente todo. El nombre de Dios me parece que desde el Antiguo Testamento era algo supremo. Sí, pues está complicado. Pero bueno, en inglés, en cuanto a la pregunta que hacía Abdiel, dice el nombre sobre todos los otros nombres. Entonces sí es. Y también la parte de vestido en poder y en gracia, dice en el original. Pero bueno, continuamos para el verso 3. Dice, en el valle de aflicción, él vino y me completó. No sé si esto se haga referencia a Samuel, a la previa antes de la salvación. Repito, pues tendremos que hablar con el autor, ¿no? Pero tu comentario acerca de esta primera parte del tercer verso. Pues fíjate que ni siquiera se me había venido eso a la mente que tú mencionas, perdón, acerca de la salvación. Cuando eh, pensaba en esto del valle de la aflicción, se me venía a la mente el valle de sombra de muerte del Salmo 23, pero como lo que dice después en el mismo verso, me parece que tiene razón, pudiera estarse refiriendo a la parte del ser humano errante antes de mirar a, a Cristo, pudiera estar haciendo referencia a esto de, pues sí, es sin duda alguna cuando una persona está sin el conocimiento de Dios, sin aceptarlo como y reconocerlo y vivir como Él, como Señor y Salvador, pues se vive en aflicción y hasta que Él aparece le da sentido a la vida del ser humano, lo completa hasta que el ser humano se acerca a Dios y vive cerca de Él, es cuando el ser humano puede estar completo. Entonces quizás estar, sobre todo por lo que viene después, me parece que sí se puede referir a esta parte de la salvación del ser humano, de andar errante y vagando hasta que, sufriendo, hasta que apareció Dios en la vida del ser humano y le da sentido, le da orden, lo hace que ya no necesite nada. Me parece muy interesante que dice me completó. El ser humano está alejado de Dios, siempre está incompleto. Y es tanta la necesidad de ser completado que el ser humano trata de, con todos los medios posibles, de completar, aunque siempre resulta en, pues no, sigue estando incompleto. Lo puede hacer pues, con lo que sea, comida, dinero, alcohol, trabajo, familia, carreras, miles, drogas, lo que sea. Y el ser humano va a seguir incompleto hasta que aparece Dios y lo completa. Entonces el ser humano ya no necesita de nada más. Y esto debería ser en parte como una lección para nosotros, que si lo cantamos, que si esto se canta con entendimiento, es muy, para mí muy interesante y muy poderoso, porque a veces, incluso cuando la gente está siguiendo a Dios, sigue tratando de, o cree que necesita más cosas, y dedica su tiempo a esas más cosas, cuando el ser humano ya debería estar completo. Y no solo que se dedique el tiempo a buscar esas cosas, sino también deberíamos entender que si en algún momento las cosas que el ser humano tiene sean quitadas, si se pierde a un ser querido, si se pierde el trabajo, si se pierde cualquier cosa, pues debería entender el ser humano que ya está completo, ya no importa que lo que le quiten las cosas externas, porque ya está completo con Dios, entonces ya no necesita nada más, siempre va a estar completo.
y haciendo referencia a lo que mencionaba de los primeros cristianos, creo que ellos lo entendieron muy bien. Por eso, aunque los perseguían, los mataban, les quitaban todo lo que tenían, los maltrataban, siempre estaban felices, incluso en las puertas de la muerte, de las torturas que les hacían, cantaban alegres los himnos, porque ellos entendieron que estaban completos, ya no necesitaban nada más, no se necesitaba absolutamente nada, no se necesitaban propiedades, no se necesitaba de la familia, incluso no se necesitaba de la vida misma. Eso los primeros cristianos me parece que lo entendieron muy bien, y algo que me parece que es cada vez más difícil de comprender. Sí, es interesante todo lo que implica, ¿no? Esta parte del verso, ¿no? Esta parte de lo completo que Él nos hizo. Dice la segunda parte del verso 3, dice, su voz a casa me volvió, su paz como aguas fluye hoy. Por esta razón fue la que yo mencionaba ya en contexto que se podría referir a la salvación, ¿no? Porque habla de regresar a casa, de regresar al modelo original, a las formas, a donde pertenecemos como tal, Abdi. Sí, esta parte del verso me ha causado así en parte conflicto porque, bueno, al menos no logro entender como la intención del autor al volver a casa, porque trato de imaginar o trato de recordar en la escritura eh, de el Señor, que la voz de Dios nos vuelva a casa. ¿A qué casa se estará refiriendo? Puedo entender por la parte de que es el Señor el que nos busca, el Señor que, por ejemplo, en el pueblo de Israel enviaba a sus profetas para que se volvieran precisamente el pueblo se volviera a Dios. Pero a casa no logro, pues, como que en la escritura encontrar algo que respalde esto. Lo que se me viene a la mente es lo que tú dices precisamente, Montano, que pues que el Señor quiere restaurar la condición del ser humano a como estaba al principio, que como lo tenían Adán y Eva en el principio, cuando podían estar en la presencia de Dios todo el tiempo, y que esa imagen, esa semejanza a Dios que se ha perdido cada vez más en el ser humano, lo pudiera entender por ese lado. No sé cómo vengan en inglés, en la versión original. Sin embargo, esta parte del verso a mí sí me causa conflicto, como que a qué casa se está refiriendo. Si volver a la presencia de Dios, volver a su palabra, o volver al modelo. No sé, tú, Samuel, qué pienses acerca de esta parte del verso. Y la parte de su paz como aguas fluye hoy. eh, pues yo creo que también es otro recurso poético que utiliza aquí mismo el autor, para mostrar o de alguna forma ilustrar la paz de Dios cuando inunda nuestra vida, de tal manera que sobrepasa todo lo demás, de tal manera que podrá haber aflicción, como es lo que viene mencionando desde antes, podrá haber tormentas, podrá haber luchas, batallas, pero la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, de tal manera que todo eso viene a ser como nada, no deja de tener la importancia que nosotros en algún momento le damos cuando está la paz de Dios en nuestra vida. Eso viene a inundar y a sobrepasar todo lo demás, todos los problemas, todas las luchas. Eso no significa que la paz de Dios nos quite de ahí. Vamos a estar en medio de esas batallas, pero la paz de Dios nos va a mantener tranquilos, nos va a mantener pues caminando sin que estemos en angustia, sin que estemos ofuscados. Es correcto. No sé si nos puedas ayudar con la traducción, Samuel, del original. Y si estás de acuerdo con esta parte, que sí se vuelve este verso a lo mejor un poco más poético, pues sí, un recurso literario más poético. La traducción
sobre todo la última línea bueno, no, la penúltima línea está un poco confusa. No sé si tú le encuentras, está medio confuso porque dice, You word, my heart has welcome home. Por más que lo doy vueltas, se me hace que estaba como rara. No, estaba buscando en otras partes a ver si yo tengo, si la tenía mal o qué, porque no me hace mucho sentido esa parte. No, parece que en todos lados dice así. You were my heart has welcome home. Sí, no. No, no sé si es tú y word se refiere al verbo, como hablándole al verbo. Ajá, como hablándole así. Pues Tú, el verbo. si lo pones has- así tal has- cual en el translate de Google, dices que mi corazón ha dado la bienvenida a casa y cambia en el español. You word por you say my heart has welcome home. No sé si sea una forma antigua de decir you say o no sé. está raro. Hmm. Está raro. No sé si se refiere así como hablándole yo lo veo así, pues así lo entiendo, como tú, verbo, refiriéndose al verbo. Sí, Le has pues dado la bienvenida a casa, a mi corazón. sí, está muy... Pues sí está Está romanticón. bien raro, Deja tú lo romántico, la construcción está muy, muy rara. Quién sabe, Chris Tomlin, qué estaba pensando. My heart. Porque está diciendo que el corazón... Porque está diciendo que el corazón le ha dado la bienvenida a casa, pero no a qué, a la palabra, ¿Al verbo será? No. Tú, el verbo, mi O sea, corazón. está muy raro. como que mi corazón ha recibido tu palabra o tu verbo al verbo, ¿no? ¿No podría ser? My heart has welcome. Sí, porque como que el sujeto de la oración es my heart, no es word ni es you. Está bien rara la construcción de la frase, está muy extraño. Sí, pero bueno, en español hicieron lo que pudieron, yo creo, ¿no? Sí, parece que sí. Su voz a casa me volvió. Y pues la última parte sí está bien traducida. Su paz como aguas fluye hoy. Bueno, que dice en realidad como una fuente eterna, ¿no? Un fluir por siempre. Ahora la paz como agua fluye para siempre. Ajá. De lo que mencionaba Abdiel, lo único que a mí se me vino un poco a la mente es la parábola del hijo pródigo, de volver a casa. Pero sabemos que la parábola, perdón, del hijo pródigo tiene otro significado, donde el hijo pródigo era precisamente los israelitas, que Dios los había escogido desde el Antiguo Testamento y se habían alejado, y Jesús había aparecido y estaba esperando que el pueblo volviera de regreso de donde había estado. Y el otro hermano sabemos que eran los fariseos, los escribas, todas estas personas que entre comillas estaban cerca de Dios. Entonces sí, yo tampoco encuentro algo que mencione esto, que la voz de Dios haga regresar a casa. ¿A qué se refiere? ¿Quién sabe? Bueno, por ahí se me viene el pasaje de, no sé, ya forzando así mucho a lo mejor, el pasaje de Romanos que dice, y ya se me olvidó. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pudiera ser, no sé. Forzándolo a fuerza.
Ya como dices, ya es forzar mucho. Pero así como que, pues hay trabajo que hacer en esta canción, definitivamente. En algunas partes estaría muy bien poder hacer el fraseo del original, tratar de hacerlo apegándonos más al original, que va a estar difícil, pero hacerlo a la medida de lo posible. Falta el puente pues es una alabanza, a lo mejor hasta una doxología pudiera ser. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Una alabanza digna de Dios, Abdi. Completamente. Este es un reconocimiento total de dar de algo que ya es un hecho. Es simplemente nosotros reconocerlo como nosotros los seres humanos, porque aunque haya muchos reinos, aunque haya muchas cosas que a lo mejor que creemos que tienen poder y que merecen gloria, al final y pues en conclusión todas las cosas, toda la gloria, todo el poder y todo el reino solamente van a ser de Dios y para siempre, porque Él es el único que por toda la eternidad ha conservado esto y nunca lo va a perder. Toda la gloria y todo el honor lo va a tener Él. Eh, a pesar de que el ser humano o muchas cosas se levanten para tratar de robarle la gloria a Dios, al final Él se va a llevar toda la gloria, Él se va a llevar todo el poder, todo el reino. Y pues es una alabanza, yo creo, muy pues correcta y de parte de esta canción que concluyente a lo que viene, de lo que tema de que viene cantando, porque pues al fin y al cabo se lo va a llevar el Señor, todo el crédito, todo el mérito van a ser para Él, toda la alabanza y toda la adoración. Entonces es algo que nosotros necesitamos reconocer, vivir en eso eh, y continuamente todos los días dándole la gloria, vivir para darle la gloria a Dios en todas las cosas. Sí. Si nos regresamos al coro tantito, porque en la primera parte del coro, mm, esto era lo que a bote pronto y hacía rápido de como la cantamos y por eso es bueno este programa para analizar la profundidad. Siempre me llamó la atención que es el mismo problema que tienen muchas otras canciones. Alaba al Padre y al Hijo y al Santo Espíritu. Y si yo lo canto y usted lo canta, ¿a quién alaba al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu? Porque es como una... ¿Qué será? ¿Un comando a lo mejor, Samuel? Alaba al Padre y al Hijo y al Santo Espíritu. Sí, pues es una orden, es un imperativo. Quizás se lo estemos diciendo todos a todos los demás. Um, Quizás pudiéramos tomarlo así como una invitación para entre todos exhortarnos unos a otros a alabar a Dios. Que al final de cuentas, al punto que iba, me parece muy bien el puente. Porque aquí así es una alabanza al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu. Ya es decirle, tuyo es el reino, tuyo el poder. Ya esa es una alabanza como tal. Y está dentro de la misma canción y pues es correcto, creo. Hay mucho trabajo, pero vamos a la última sección. Ya para terminar, hay mucho trabajo con esta canción, pues a eso me refiero. La primera pregunta, Abdiel, ¿es bíblica? Sí, yo encuentro varios pasajes de los que pudiéramos hacer referencia a lo que dice esta canción. Entonces yo lo veo con buena base bíblica. Samuel. Sí, concuerdo con Abdiel, creo que sí hay algunos pasajes en los cuales nos podemos apoyar. Y además de esto, ¿crees que es una buena canción para cantar en la iglesia como congregación? Sí, me parece que ah, incluso lo que mencionabas, esa parte de que se dice y nadie lo hace, pero
en el puente me parece que esa exhortación, esa invitación a hacernos unos a otros se cumple en el puente, entonces sí me parece que es congregación. Abdiel. Sí, concuerdo. Es una canción que lo que a mí siempre me ha gustado esta canción es que menciona la Trinidad. Y lo veo, pues, apto para la congregación. ¿Algún cambio del que le haría o cambios? En Pues plural? yo me quedo con la parte de su voz a casa me volvió. Es la parte que a mí más me causa conflicto. Que yo sí le propondría a lo mejor una revisión o un cambio. No sé tú, Samuel, si tienes alguna otra parte. La parte de que adora toda tu creación me parece que sabemos Mm. que simplemente no es así. Ujú. Entonces esas dos partes hay que ahí anotarle. Creo que de ahí en fuera pues está correcta la canción. Ujú. Eh, vamos a... Ya no hay otra pregunta, ¿verdad? Ya nomás... tú, Samuel, algo que bueno, ya lo dijiste, lo que le quieres cambiar. No sé si hay algo más, algún otro comentario que se les haya pasado. Abdiel, No, por mi parte es todo. Samuel. No, tampoco. Bueno, entonces les agradecemos por escucharnos, hermanos. Compártalo, comente, para poder ser edificados mutuamente. Porque pues no, en ocasiones se nos pasan cosas a nosotros y es bueno cuando hay opiniones y cuando podemos también nosotros ser edificados. Gracias, Abdiel, por este programa. Dios los bendiga, un saludo. Samuel, muchas gracias. Gracias a ustedes, saludos. Dios los bendiga, hermanos. Gracias, Natalia, gracias.